El día de hoy agradecemos mucho a la senadora María Marcela Torres Peinberg el que nos haga favor de tomar la llamada. Ella es vicecoordinadora de vinculación social ahí en la Cámara de Senadores. Senadora, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias a ustedes, un gusto poder estar con Ivonne y contigo, y un saludo a todo el público. Comentamos sobre este tema del bullying, que pareciera que es algo que está muy arraigado en la sociedad mexicana, pero últimamente se han dado casos que realmente ponen los pelos de punta en quien los escucha o el que ve las fotografías de todo lo que ha pasado. El gobierno federal, ¿qué está haciendo al respecto? Y ustedes en la Cámara de Senadores, como miembros del Pacto Federal, ¿qué hacen al respecto? Bueno, mira, yo tendría como varias cuestiones al respecto del bullying. Creo que es un síntoma más que nos muestra claramente el caos que hemos generado como sociedad, junto con el suicidio juvenil, junto con la corrupción, junto con la violencia que vivimos día con día. Y eso lo que marca es que la sociedad se ha transformado y que necesitamos cambiar y modificar la forma en que nos organizamos las y los mexicanos. Durante muchos años fue la familia la entidad exclusiva de transmisión de valores. Sin embargo, igual que en otros lugares del mundo, la familia se ha modificado, se ha diluido, se ha fragilizado. Y actualmente en México, la estadística según INEGI es que el promedio nacional de duración de un matrimonio son 10 años. Y esas funciones, otra estadística también de INEGI, es que solo 7 de cada 100 niños mexicanos vive con ambos padres. Entonces, y que 1 de cada 3 familias está encabezada por una mujer sola. Entonces, todos estos datos nos marcan la importancia que toman otras formas que debe de adquirir la sociedad para contener, para formar, para transmitir valores, para proteger a los débiles, que eran funciones antes privativas y exclusivas de la familia. En este sentido, sabemos que tenemos una gran deuda como sociedad civil organizada. Tenemos solamente 16,000 organizaciones ciudadanas, comparados, por ejemplo, con Argentina, donde hay 100,000, pero allá son solamente 30 millones de argentinos, aquí somos 120 millones. Entonces necesitamos más sociedad trabajando en favor de estos niños. También la educación pública tiene que mejorar su calidad y poner en el centro a los niños. Ahora, el factor de que ahora se pueda denunciar estas molestias o esta práctica que se da entre los jovencitos, ¿no? Creo que sí habla de que como mexicanos hemos ido evolucionando. En épocas anteriores sí había este bullying o esa molestia que se da de los niños, de los jóvenes mayores a los menores, lastimar, hostigar, amenazar, y no era posible denunciarlo. A veces ni en la familia había mucho espacio. Ahora se platica en familia, pero además existen las instituciones que defienden a la víctima y las instancias legales para castigar a los culpables. Entonces creo que eso sí habla de un mejor respeto a los derechos humanos que estamos teniendo como sociedad. Eso está bien, ha aumentado la denuncia, se ha visibilizado, se ha aireado este problema, y esa es la primera cuestión que necesitamos para empezar a tratarla, no la única, pero para tratarla necesitamos toda la sociedad, gobierno, leyes, sociedad civil organizada, medios de comunicación masiva, incidir en el tema de formación al respeto de la dignidad de la persona. Sí, senadora, entiendo que tú tienes maestría en psicología y licenciatura en educación especial en la Universidad de las Américas. La de psicoterapia, esta formación obviamente te permite tener una visión más clara de todo este problema del bullying. ¿Cómo sientes que debe tomar acciones la sociedad, o sea, las personas comunes que te estamos escuchando? ¿Qué acciones son las que deberíamos tomar para prevenir el que no haya abusos en contra de otros jovencitos o de otras personas? Bueno, todas las instancias formadoras, necesitamos
en esta cuestión donde yo te decía que hay pocas organizaciones ciudadanas, necesitamos más sociedad trabajando en favor de nuestros niños y jóvenes. Ejemplo, más ciudadanos trabajando en clubes de lectura en sus colonias, en sus comunidades. Una estadística también de INEGI, solo 8 de cada 100 mexicanos participamos activamente en la asociación de colonos de nuestra colonia. Necesitamos hacer más comunidad. Y tomar mayor conciencia, ¿no? Tomar mayor conciencia, desde luego, pero tomar acción en favor de los jóvenes. Nos queda un minutito, senadora, y a mí me gustaría nada más que me aclararas, en materia legislativa, lo que corresponde al Congreso de la Unión, ¿qué tanto le están metiendo el pedal al acelerador como para que en la legislación se pueda mejorar en parte de la acción del Ejecutivo? Bastante. Acabamos de aprobar esta ley de los derechos humanos, que es una ley muy importante en la cual viene reflejado la necesidad esta, ¿no? En la que cae el bullying, el respeto a la dignidad de toda persona, independientemente de su edad, de su condición, de su género, si tiene algún tipo de discapacidad o no, claro, si habla castellano o no. ¿Te parece, senadora, que nos vayamos a un corte y regresamos y seguimos comentando sobre el tema? Sí, muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Pues bien, estábamos platicando con la senadora María Marcela Torres Peinberg. Ella es vicecoordinadora de vinculación con la sociedad y secretaria de Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. El tema que venimos platicando con ella es sobre el bullying. Hemos visto casos realmente espeluznantes en la República Mexicana, estos dos últimos casos de Tamaulipas, Ivonne. Y como bien apuntas tú, Eduardo, pues fíjate que México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica, ya que afecta a más de 18.781.000 alumnos de primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas. Realmente es un cáncer que desgraciadamente va en aumento, increciendo, y pues las autoridades y las organizaciones no gubernamentales pues tienen que tomar medidas al respecto, porque este tipo de casos como los de Tamaulipas pues son temas y son problemas que lacera la sociedad en conjunto. Sí, veíamos a este pequeñín que la mamá lo lleva al hospital y dice que se le cayó de las escaleras, ¿no? Pero el jovencito llevaba moretones en todo el cuerpo, o sea, no propios de una caída de escalera, y resulta que el padrastro se la agarraba como punching bag con el chiquitín a Así darle. es. Y el chiquitín, imagínense que cuando se le acerca el médico para tratar de auscultarlo, lo primero que le dice es: no me pegues, no me pegues. No es posible que lleguemos a este tipo de situaciones, donde el horror y el miedo se presentan por cada situación que se va dando de este tipo. Posteriormente se presenta otro caso, otra mamá que, pues para calmar al chiquitín, pues les daba sus golpes, nada más que se le pasaron los golpecitos y el chiquitín también fallece. Son de los casos más recientes y se podría decir emblemático. Tenemos en la línea a la senadora María Marcela Torres Peinberg y estamos platicando sobre el bullying. Senadora, quisiera agradecerte nuevamente el que nos has tomado la llamada y que nos digas, ante estos casos que se han presentado, ¿qué se está haciendo como autoridad? ¿Cuáles son las políticas públicas que se están diseñando y de qué manera está impulsando el Senado de la República a que los estados adopten estas medidas? Bueno, mira, son diversas. Te hablaba yo de la Ley de los Derechos Humanos, que básicamente versa en promover esto, el respeto al derecho de todos, no importa que sea un niño chiquito, un bebé, un adulto discapacitado, todos con los mismos derechos y la necesidad de respetarnos unos a otros. Entonces, esa es por un lado. Por otro lado, bueno, pues toda la reforma educativa que pone en el centro de la misma la necesidad de la calidad en la educación.
es desde luego muy importante todo lo que se pueda hacer en las escuelas públicas y privadas también, pero en las escuelas públicas para propiciar en las mismas un ambiente desde luego de estudio, de desarrollo, de respeto, y eso tiene que pasar por la capacitación, desde luego de los maestros, la calidad de la currícula y de las instalaciones y las actividades que se realizan. Entonces creo que esta misma reforma educativa reciente que acabamos de dar pone en el centro pues la importancia que sí tiene la educación en general. Por otro lado, bueno, pues estamos tratando de promover, eso lo hago a título totalmente personal, que iniciativas, que he presentado 2, que sea más sencillo conformar organizaciones ciudadanas. ¿Para qué? Pues para que podamos tener más grupos ciudadanos trabajando en favor del bien común, del bien público, en diversidad de actividades. Para poner un ejemplo, las adicciones, que son un gran detonador de violencia en general en cualquier sociedad, tenemos solamente la capacidad instalada para rehabilitar a menos del 1% de los adictos que generamos como sociedad. Es muy importante que haya la posibilidad de generar más clínicas de rehabilitación, más tratamientos externos para tratar este problema en los hogares y en la sociedad y poder generar ambientes más sanos para los muchachos, menos violentos. Entonces, pues bueno, creo que son varias las trincheras que tenemos que utilizar para atacar este problema como sociedad. Como te decía antes, bueno, pues yo veo positivo el que se esté denunciando, abriendo, protegiendo a las víctimas y culpando a los responsables de este tipo de casos, que no queden impunes y que empiece a permear en la sociedad pues esta regla de respeto básico que tenemos que guardar en la convivencia. ¿Qué tal, senadora? La saluda Ivonne Romero Loya, con mucho gusto de tenerla aquí en el espacio de Punto Crítico. ¿Qué se va a hacer? Muy bien, muchas gracias. Senadora, ¿qué se va a hacer al respecto sobre la legislación en torno a los agresores? Porque tengo entendido que en el caso de Tamaulipas no los pueden retener porque son menores de 14 años. Sí, desde luego tenemos que, bueno, hay instancias diversas para atenderlos. En el caso de menores de 14 años, lo que se obliga, y dependiendo del estado, pero lo que se obliga en la mayor parte de las veces, o el espíritu de lo que se pide para estos menores, es un sistema no carcelario, sí rehabilitatorio, pero también en el que haya una institución que se haga cargo del muchacho. No necesariamente tiene que ser una instancia carcelaria. Habría que ver el perfil específico de los agresores, pero sí que el Estado de alguna forma supervise, vigile, que la formación que se le está dando a estos jóvenes y la rehabilitación que se le está dando en su formación personal se dé. No solo dejarlo a cargo de la propia familia, pero tampoco en un sistema carcelario donde muchas veces resulta pernicioso la convivencia con delincuentes de otro orden. Entonces, aquí lo que se busca en los distintos estados, y depende de la legislación local de cada estado, puedo hablar muy bien del de Querétaro, pues es que estos muchachos que no llegan ni siquiera a los 16 años, que no deben de estar en un centro de reclusión de menores, sí tengan una orientación, y en el caso de que no haya una familia detrás de ellos, bueno, pues que sea una institución la que se haga cargo de este tipo de muchachos. Senadora Marcela Painberg, en el caso del Distrito Federal, en la Asamblea Legislativa están haciendo un exhorto al secretario de Educación Pública, Emilio Chaufet Chemor, para que se implementen en las diferentes escuelas, planteles que dependen de la Secretaría, el que se puedan hacer denuncias. Aquí, ¿qué plantean en el Senado de la República? ¿Que se vaya al ámbito de la denuncia a nivel local, federal, o cómo lo van a legislar?
No, desde luego creo que la primera instancia tiene que ser local, desde luego tendría que ser así, aunque tiene que haber disposiciones federales a nivel de educación pública, disposiciones federales que atiendan ese tipo de problema. Desde luego yo creo que lo más efectivo y lo realmente serio para evitar este tipo de problemas debe ser la prevención. Claro. Yo creo que en todas nuestras normas, tanto de poder legislativo como ejecutivo, tenemos que apuntar hacia el que haya todos los métodos preventivos posibles para evitar que se llegue a la agresión en sí. Y esto pasa por muchas cuestiones. Por ejemplo, hay muy pocas instancias federales y también instancias de organización ciudadana que atiendan el problema de violencia familiar, por ejemplo. Nosotros aprendemos a cómo nos relacionamos con los demás en nuestro hogar, en nuestra familia. Claro, ahí aprendemos a amar, aprendemos a pelear, aprendemos a comunicarnos, etcétera. Y los casos de violencia en la familia, como son tras la puerta, es muy difícil detectarlos como Estado. Sin embargo, creo que es muy importante la labor que tienen, por ejemplo, ustedes dando este tipo de espacios, que ustedes llegan hasta los hogares, hasta la recámara, hasta la sala de la casa, y que pueden estar ventilando. Para darle información, a todo el mundo. Senadora, yo te agradecería muchísimo el que nos pudieras acompañar en esta mesa de trabajo para abundar sobre este tema muchísimo más. Y te agradezco profundamente el que nos hayas tomado la llamada para dar este tipo de información. Muchas gracias. Un saludo a Eduardo y a Ivonne y a todo su público. Soy Eduardo Ramos Fuster. Ahí tienen ustedes el tema para analizarse. Vamos a un corte y regresamos.